Vemos que ya se conectó más participantes y creo que por respeto a los que se conectaron puntuales ya vamos a comenzar. Pues muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Sé que seguramente tienen muchas actividades que realizar y sin embargo se dieron el espacio de compartir conmigo esta tarde. Esta tarde en el cual preparamos un webinar que se llama Mitos y Realidades de la Subcontratación de Personal en México. Yo quiero que se vayan con más preguntas con las que seguramente llegaron o están aquí. ¿Y esto por qué? Porque los quiero invitar que posteriormente nos visiten nuestra página humanquality.com.mx y lean el contenido completo, porque hoy solamente les vamos a dar una probadita de algunos de esos mitos que giran en torno a este sector de subcontratación, pero sí valdría la pena que posteriormente nos visiten y se den la oportunidad de leerlo. Vamos a tener el chat abierto en todo momento para que ustedes puedan hacer las preguntas que se les venga a la mente o que tengan. Y al final de la sesión voy a darme el tiempo de leerlas y tratar de contestarlas todas. Si no me diera tiempo, después estaremos en contacto con ustedes para hacérselas llegar. Y pues bueno, no se hable más. Les voy a platicar un poquito acerca de mí. Algunos ya me conocen, otros seguramente hoy como es la tecnología ya entraron a las redes sociales y buscaron un poco más sobre mí, pero bueno, hay mejor prueba de que yo les hable de mí. Ya tengo algunos años en el, ya 15 o un poquito más en el sector de recursos humanos. La consultoría, que para mí es un ecosistema. ¿Por qué un ecosistema? Si bien es cierto, la subcontratación ha sido o es uno de los pilares importantes de estas empresas nacionales e internacionales en las que he participado, en realidad la subcontratación conlleva otras vertientes, como es la selección, los candidatos, los clientes, las estrategias, los cambios políticos económicos. Por ello, hoy, para mí, recursos humanos es un ecosistema en donde se integran diferentes actores. Y pues he tenido la dicha de estar en este sector ya un rato. Y la verdad es que me apasionó, llegué por casualidad y me quedé, sigo aquí. Actualmente colaboro en Human Quality. Human Quality es una empresa mexicana, orgullosamente mexicana, y estoy en la dirección comercial y también gestionando la parte de operaciones, lo cual me ha enriquecido y pues bueno, hago lo que me apasiona y quiero compartirles hoy esa energía. No hablemos más de mí y lo que quiero yo es lanzar una pregunta al aire, no para que me respondan, sino para que se la lleven de reflexión, sobre todo esta semana la subcontratación, que en México la llamamos más outsourcing, ha causado un poco de polémica política. Hoy no venimos a hablar de política, por supuesto, pero sí quisiera lanzar una pregunta. Qué tanto conocemos de la subcontratación? Yo sé que hoy seguramente nos acompañan expertos en recursos humanos y muchas veces no nos damos a la tarea de investigar y de profundizar ciertos temas. La subcontratación ya tiene muchos años que existe. Estamos hablando que mediados del siglo XIX y siglo XX ha estado vigente. Y fue hasta el 2009 que empezaron a regular y que el gobierno empezó a voltear a ver a la subcontratación como un ente importante dentro de la economía. Y empezó a lanzar regulaciones. En el 2009 lanzó la parte de regulación en seguro social. En el 2012 lanza la parte de la Ley Federal del Trabajo con algunos artículos que seguramente muchos de ustedes ya conocen, principalmente el 15A hasta los rubros del inciso D. Pero finalmente hay muchas cosas todavía, hay muchos recovecos y muchos mitos que giran alrededor de esta subcontratación, de este sector. Y pues hoy es compartirles un poco de eso y sobre todo apoyarles, porque de repente sé que somos responsables de elegir esas compañías que nos dan ese servicio y no sabemos cómo hacerlo, o simplemente escuchamos muchas cosas que se dicen,
pero en realidad es otra, ¿no? Entonces, quisiera que reflexionáramos acerca de esa pregunta que tanto conocemos acerca de la subcontratación y pues ya adentrarnos un poquito sobre los mitos. Nosotros lo que hicimos fue una selección para desarrollar este webinar, una selección de algunas de los mitos más comunes que en el día a día los clientes, los prospectos, colegas, en foros, en sesiones, asociaciones, hemos escuchado que son las más comunes y que preocupan o ocupan a las empresas que brindamos ese servicio y además a las que lo contratan. Uno de ellos es el precio. Creo que, bueno, el precio no solamente en este sector siempre sale a relucir, ¿no? Es como cuando compramos algo. Y quisiera yo contarles una anécdota. Yo soy una persona joven, sin embargo, bueno, ya tengo mi trayectoria y mi primer empleo cuando yo inicié, estamos hablando de 1998, mi primer empleo fui contratada por una empresa de subcontratación. Y la verdad es que yo ni siquiera conocía este sector y eso me dio el acceso a una empresa internacional que en ese momento era mi sueño para poder trabajar. Y si no hubiera sido por esa empresa tercera, jamás hubiera llegado. No quería dejar pasar esa anécdota, compartírselos. Y regresando al precio, ¿no? El mito más importante es el precio es el principal factor al momento que yo elijo una empresa de subcontratación. La realidad es que no. La realidad es de que, y más ahora, creo que el precio ya viene siendo secundario. Se los voy a decir por qué. Hay muchos otros factores, tales como la propuesta de valor y sobre todo la parte fiscal y laboral, que hoy en día también tiene mucho peso. ¿De qué me sirve tener un Audi, ¿no? Aparentemente un Audi con un precio bajo? ¿Esto qué quiere decir? ¿Y por qué digo en apariencia? Porque ¿qué pasaría si ustedes llegaran y les dijeran, ¿saben qué? Te voy a vender un Audi en 200,000 pesos. A lo mejor íbamos a decir, wow, 200,000 pesos un Audi, maravilloso. Yo dudaría que ese fuera un Audi. ¿Por qué? Porque en realidad lo más importante es la calidad y obviamente el alcance, ¿no? Por aquí pusimos algunas cosas como casos de éxito. Hoy en día yo les puedo decir que cada día los clientes o los prospectos nos piden, no me hables de ti, no me hables de lo bien que lo haces, háblame de los casos de éxito, dame referencias, dame testimoniales de clientes que tienes, cuál ha sido la experiencia contigo, preguntarles. ¿Por qué? Porque hoy en día es más factible y no solamente en este sector que investiguemos a las organizaciones y nos interese saber qué otros opinan sobre ellas. Otro punto importante son las certificaciones. Hoy en día existen asociaciones y hay una asociación específica que regula las empresas de subcontratación en México, que se llama Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, sus siglas AMECH. Y esta asociación son pocas las empresas que estamos ahí, Human Quality, pertenecemos, somos socios, y el estar ahí nos auditan procesos y eso al final del día nos da una certificación, nos da una referencia y nos da obviamente pertenecer a asociaciones. La oferta también es muy importante. Y esto, como cuando compramos, siempre hay que preguntar tu precio que incluye, cuál es tu oferta de valor. Y creo que en conclusiones, el precio no es un determinante, sino lo que hay detrás de todo eso. El segundo mito es la subcontratación de personal es ilegal y que creo que este mito 2 vino como, no quisiera decir que como anillo al dedo porque no me quiero escuchar que estoy copiando a alguien, pero sí muy ad hoc a lo que está pasando hoy en día. Yo les diría la respuesta no, no es ilegal. Sí, solo sí, yo como persona eligiendo una empresa de subcontratación, analice y solicite que cumpla todas las reglas y normas fiscales y laborales. Por eso al inicio de la conversación les decía y reflexionaba acerca de eso, ¿qué tanto conocemos? Muy pocas veces
nos interesamos en investigar más el tema a profundidad, porque a lo mejor nos aburren las leyes, los artículos de la ley del Seguro Social o nos parece muy técnico. Pero al final yo les diría, es importante conocerlo, porque esa es una de las reglas principales y de los elementos principales que tenemos que analizar antes de elegir una empresa de subcontratación o decidir, si no estamos en un esquema así, que la subcontratación sea parte de nuestra extensión de recursos humanos. Y aquí lo que dice es, no es ilegal. ¿Por qué? Porque como les mencioné en un inicio también, en el 2012 se reguló, existe en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo ciertos incisos y ciertas regulaciones en donde al final ahí se ratifica que el esquema de subcontratación existe, es legal, sí solo sí cumpla con ciertos requisitos. Pero ustedes todos debemos de conocer esos requisitos para poder entender por qué no es ilegal. El tercer mito, los colaboradores subcontratados no generan antigüedad. Y que esto es un tema muy controversial, porque de repente tenemos el estigma, porque la verdad es que también este sector se ha estigmatizado mucho, de si me subcontrato a tu empresa, voy a perder ciertos derechos o no voy a tener antigüedad. Y yo les diría que no necesariamente. Depende mucho también a qué me dedique. ¿Por qué? Porque el esquema de subcontratación te da la oportunidad de ser flexible en cuanto a tu poder contratar y tener antigüedad o no, depende. Por ejemplo, hay ciertas posiciones o ciertos proyectos o ciertos perfiles que solo trabajan por proyectos y que obviamente, pues, desde un inicio es claro que el proyecto tiene una duración. Pero también hay otras empresas de muchos sectores. Me voy a atrever a decir un ejemplo. La industria, por ejemplo, de farma. Ellos al final sí generan también, aunque subcontraten a los colaboradores, les respetan y les siguen generando la antigüedad. Por ende, este mito es un mito. La realidad es que no. La antigüedad en el esquema de subcontratación puede ser temporal, permanente, por proyecto. Recuerden una cosa, y ahí es donde seguramente se ha desvirtuado todo. Las empresas de subcontratación o las que nos dedicamos a esto, debemos ser una extensión de recursos humanos, del área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque si yo soy una empresa que fabrico galletas, por ejemplo, pues mi core business es fabricar galletas y no es reclutar o seleccionar talento, gestionar su nómina. Y por ello buscamos a los expertos para que lo hagan y yo me dedique a mi core business, a ser más productivo produciendo galletas, ser más innovador. Para ello existen estas empresas o existimos estas empresas para apoyar y ser una extensión del área de recursos humanos. Entonces, ¿por qué tenía que ser necesario el decir no genera antigüedad? Al contrario, creo que se ha desvirtuado ese punto al pensar que solamente la subcontratación es temporal y no, realmente puede tener cualquier esquema. Y como referencia les puedo comentar que últimamente, cada día más, tenemos empresas que deciden tercerizar o subcontratar y nos dicen, ayúdame, quiero respetarle la antigüedad. Y nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque al final, y nos gusta, porque el empleado va a ser totalmente transparente para él cualquier cambio. Y nos da alegría a nosotros también saber que cada día las organizaciones nos ven como esa parte, una extensión de recursos humanos. El siguiente mito aborda el tema de las empresas que contratan servicios de personal o de subcontratación. ¿Pagan menos a los colaboradores? Y la realidad es que no. No, no pagamos menos. Pagamos dependiendo el esquema, dependiendo el perfil. Si yo les compartiera que las mismas empresas nos preguntan a nosotros cuánto
cuánto le tienen que pagar a sus colaboradores. Y volvemos al punto anterior. ¿Por qué? Porque no es su core business. Cada día nos dicen, oye, tengo este tipo de perfiles, este tipo de puestos. Dime si estoy pagando bien o dime cuánto les puedo pagar. Y eso es padrísimo. ¿Por qué? Porque nos dan la oportunidad de hacerles un benchmarking, lo que llamamos nosotros un benchmarking de sueldos, y se los hacemos, en donde le decimos, ok, mira, de acuerdo a tu mercado, de acuerdo a tu zona, de acuerdo a las prestaciones que das, porque ojo, y no lo comenté en el mito anterior, no solamente no pagamos menos, sino también damos prestaciones superiores. ¿Por qué? Porque nosotros asesoramos a nuestros clientes, asesoramos a las compañías y les decimos, regresando al benchmarking, estos son los sueldos que tienes que pagar de acuerdo a tu mercado y además estas son las prestaciones. Si tú quieres tener calidad de talento, aquí está el estudio, aquí está la evidencia. Entonces, esto nos lleva a decir que aquí dos mitos que estamos conversando en tanto que si pagamos menos y que además no generamos antigüedad, con esto les puedo compartir que no, que la realidad es que no, porque hay al contrario, nosotros nos dan esa confianza de asesorarlos y de indicarles cuáles son los sueldos y las prestaciones que mejor les conviene para poder también retener a su talento. Y bueno, aquí hace mención al artículo que ya les comenté en un inicio de la Ley Federal del Trabajo, en el cual no se permite la reducción de sueldos por la contratación de personal, ¿no? Y aquí, bueno, hace mención que en algunas ocasiones, y nos pasa mucho también en el sector de tecnología de información, que a veces los colaboradores que están subcontratados sí llegan a tener un poquito sueldos mayores porque a lo mejor están por proyecto. Y sí hay, a veces llega a pasar que al final hagan ese tipo de cambios, pero en conclusiones, estos mitos ya los volvimos realidad en que no son en cuanto a esos argumentos que estoy comentando. El siguiente es, las empresas que contratan un servicio de personal se deslindan de sus responsabilidades. Y aquí ya no es tanto lo que yo les voy a decir, sino lo que la ley dice. Hay una parte, yo les hablaba acerca de la ley del Seguro Social que se emitió en el 2009 y que habla de un término muy técnico que lo voy a compartir porque al final es parte de este ecosistema. El término es patrón solidario. ¿Esto qué quiere decir? Cuando sale esa ley del Seguro Social, lo que dice es que las empresas que contratan servicios de subcontratación o empresas de tercerización o subcontratación también son responsables. Es decir, si la empresa contratante y más bien, si la empresa subcontratante no paga las cuotas obrero-patronales de los colaboradores, la empresa que la contrató es responsable. Por ende, este mito, con esto que muchas veces está ahí, a mí me lo han dicho, en realidad no puede ser, porque al estar ese fundamento es todos somos responsables, no podemos deslindarnos de la responsabilidad de un colaborador. Y por eso también es bien importante que cuando elijamos a una empresa, también podamos entender y solicitar hasta estados financieros y su solvencia. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar seguro de que esa empresa tiene la solvencia para poder respaldar a mis colaboradores en el pago de su nómina, en algún siniestro, porque recordemos que la gestión del talento no solo conlleva el pagar una nómina, conlleva administrar sus cuotas obrero-patronales, timbrar sus recibos de nómina, pagar sus impuestos. Si tiene algún accidente, obviamente, además de estar al pendiente, pues cumplir cabalmente con todo lo que se requiere, con las leyes para que esa persona pueda tener su incapacidad, ya sea permanente o temporal. Entonces, es bien importante aquí entender que al final aquí
no es que nos deslindemos, todos somos responsables. ¿Y por qué? Porque al final del día el colaborador no solo es parte de una empresa de subcontratación, sino hace o ejerce actividades para la empresa contratante. Ya casi vamos a terminar y ya falta muy poco para esto y espero de verdad que les ayude todo esto que les estoy compartiendo. Solo es una probada, pero que les ayude mucho a entender y elegir y de repente no alarmarnos o desvirtuar lo que escuchamos. El mito 6 habla sobre el servicio de subcontratación de personal es muy costoso, que eso siempre nos pasa, ¿no? Eh, También culturalmente estamos en un país en donde nos gusta mucho, y la palabra correcta, nos gusta mucho regatear, nos gusta mucho, nos ofrecen un precio y ya culturalmente decimos, no, es que estás muy caro, ¿no? Y al principio hablábamos del precio, aquí habla un poquito más sobre el mito de, es que si contrato una empresa de subcontratación, me va a salir más caro que llevarlo yo directamente. ¿Qué pensarían si yo les dijera que no? ¿No? Y esto no lo digo solamente porque trabajo aquí, me apasiona lo que hago, no, lo he visto con colegas, con amigos que tienen empresas y pymes, empresas pequeñas, medianas, mismas startups que cada día nos buscan más y que al final nos buscan y jamás y se dan cuenta que es mejor porque ellos ni son expertos, lo mencionábamos hace rato, en gestionar el talento, en buscarlo, menos en estar, que si las contribuciones, que si el timbrado, que si el IVA, que si no son expertos, son empresas que a lo mejor en algunos casos están empezando y que al final el estar con nosotros, ¿no? Pues sí, sí te genera un costo, pero no igual que si tú lo tienes. ¿Por qué? Porque si tú lo tienes, tienes que tener una estructura que te haga la nómina, tienes que tener una estructura para reclutar, además tienes que traer gente experimentada, conlleva rotación, conlleva inexperiencia, prueba y error. Y al final con nosotros tener una empresa experta, digo, todas las empresas, una empresa experta, que hay muchas, de hecho, hago el paréntesis, en la asociación somos 27 empresas las que estamos, la verdad es que quien quiere elegir tiene un bagaje interesante y pues bueno, regresando a este punto, yo les diría, no, no es más costoso, creo que es más bien hacer un análisis y no enfocarnos tanto al precio, sino más bien a los beneficios que esto conlleva. Y tan solo yo les digo, y es una clave muy técnica si ustedes quieren, eh, el hecho de yo gestionar directamente el proceso de gestión de talento me puede costar hasta el doble o el triple que si yo contrato una empresa experta. ¿Por qué? Porque yo no tengo la experiencia, ¿no? Entre otros puntos, no tengo la asesoría, no tengo un comité de expertos en seguro social, en legal, en fiscal, no lo tengo porque me saldría muy costoso y que estas empresas sí lo tienen. Entonces, además, ¿no? Nosotros y las empresas hay que fijarnos mucho también qué promesa de valor nos dan en el tema de rotación de personal. Y eso va aunado mucho con el tema que les decía del benchmarking. Muchas veces hay compañías, porque sí las hay, que dicen, es que yo no entiendo por qué tengo tanta rotación, ayúdame a entender, ¿no? Y de repente casi siempre nos damos cuenta que o es un tema de sueldo o prestaciones o es un tema de clima laboral. Entonces, ahí es un claro ejemplo de que las empresas y créanme que son empresas grandes, internacionales, que me han dicho eso a mí, y tú no lo puedes creer y dices, ¿cómo es posible que esas empresas no tengan un área en la cual les hagan encuestas de clima, que indaguen? Y les digo una cosa, sí lo tienen, pero no son expertos. A ellos les interesan, si son de automotriz, la producción de su ensamblaje, los que son de consumo, pues que tengan sus productos de consumo, si es marketing digital, pues que sus campañas funcionen. Y ahí es donde te das cuenta que en realidad sí, todas las empresas necesitamos expertos que nos puedan asesorar. Y como les decía, la subcontratación no solo existe en recursos humanos, en otros servicios lo hay.
Y existe precisamente por eso, porque es un apoyo, un soporte para brindar un valor a mi compañía, ¿no? Y el último mito que vamos a tocar en esta tarde es la subcontratación de personales para empresas grandes. Bueno, algunas cosas ya las comenté, pero pues aquí la respuesta, seguro si tuvieran abierto el micrófono, dirían que no, que es un solo mito, que la realidad es que no. Cualquier empresa, yo ya mencioné, de hecho es sorprendente, hace poco tuve la oportunidad de estar en un podcast y hablaban gente de la Asociación Franco-Mexicana en México y decía que en una semana en esta pandemia generaron 22 unicornios azules. Para los que no conozcan ese término, en el mundo de las startups, los unicornios son aquellas empresas, como en algún momento Uber lo fue, que se les avecina un éxito contundente por la innovación que tienen. Entonces imagínense, en México, en la pandemia, en una semana, generar 22 unicornios azules. Yo estoy curiosa por saber qué tipo de empresas son, pero lo que estamos viendo es que cada día el peso de las pymes y de las startups está muy fuerte en México. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que al final recursos humanos es para todos y para cualquier empresa que lo requiera. Y yo creo que alguien me decía, es que más bien la subcontratación es para quien lo quiera pagar. Y yo les decía, no, es para los que quieran invertir. Invertir en algo que les va a dar frutos. ¿Y por qué? Porque pues vas a tener menos rotación, te vas a dedicar a tu core business, vas a ser más productivo. Entonces creo que hay muchas cosas que hoy en día se pueden estar a favor en muchas realidades y muchos mitos que surgen a través de este sector. Y pues bueno, veo por ahí que ya hay algunas preguntas. Estoy curiosa por saber qué dudas hay y obviamente poderlas responder. Aquí me están preguntando que si tenemos, me imagino que Human Quality, experiencia contratando gente home office. Muy buena pregunta, no puedo ver tu nombre, te registraste como anónimo, gracias. Sí, sí tenemos experiencia, de hecho, y créanme que este punto no surgió en la pandemia. A mí cuando me invitaron a trabajar a Human Quality, el director general, me sorprendió mucho que ellos ya tenían ese esquema y estamos hablando que yo ya llevo más de un año casi 7 meses colaborando acá y ya existía la gestión home office y para ello suena fácil el decir trabajamos en casa, como ahora lo estamos haciendo yo en casa, impartiendo este webinar, ustedes seguramente también, pero no, conlleva gestionar equipos a distancia, contamos con sistemas para poderlo hacer, medir KPIs. Claro que sí, con gusto podemos andar en el tema si nos contactas por ahí, la persona que hizo esta pregunta. Y la respuesta es que sí, sí tenemos experiencia y no de un año, ya de casi 3, 4 años o más. Espero haber respondido la pregunta. No quiero profundizar tanto porque seguro tu necesidad es muy, muy específica. Por aquí tenemos otra pregunta. Me dicen que si la subcontratación en México puede desaparecer. Sabía que iban a preguntar eso. Digo, al final del día yo no soy la persona correcta para decir si va a desaparecer o no. Yo lo que les puedo decir es que este esquema existe desde hace muchos años y no solo en México, existe en Europa, he tenido la oportunidad de verlo con mis propios ojos y yo les diría, no, lo que hace falta aquí en México no es que desaparezca, lo que hace falta es que se regule muchísimo. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay esas leyes que les comenté, hay muchos recovecos todavía. Y por allí en esos recovecos algunas empresas se han metido y obviamente no todas cumplen cabalmente, sobre todo con las cotizaciones de seguro social y algunas cosas de la Ley Federal del Trabajo. Aquí también me están preguntando otra cosa.
Hola Nancy, Leonardo, mucho gusto. Tengo una duda. ¿Ustedes le cobran a las empresas basándose en las clases de riesgo de trabajo ante el IMSS o a todos los cotizan por igual? Excelente pregunta, Leonardo, muy técnica. Espero que voy a tratar de responderla no tan técnica, sino un poquito más digerible. La respuesta a tu primer pregunta es sí, cotizamos de acuerdo a las clases de riesgo ante el Seguro Social. ¿Por qué? Y es bien importante porque me decías ahí, o los cotizan por igual. No, no los cotizamos por igual. Sería la segunda respuesta a tu pregunta. ¿Por qué no? Porque si nosotros los cotizáramos por igual, estaríamos infringiendo en la ley. ¿Por qué? Porque dependiendo del trabajo y la actividad que yo realizo, y en este caso la empresa contratante, cuando nosotros nos solicitan una cotización, vemos la actividad que realiza esta empresa, a veces ellos mismos nos comparten sus registros patronales ante el Seguro Social, otras veces no, pero existe un diccionario de clasificación del Seguro Social en donde tú puedes identificar, según la actividad que realizan, cuál es la clase de riesgo. Y en eso nos tenemos que basar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que está utilizando un montacargas, por ejemplo, que una persona que está en una oficina, ¿no? La persona que está usando un montacargas, pues tiene más riesgos de accidentes. Por ende, su clasificación es más alta o debería de ser más alta que una persona que está en oficina. Que en realidad para los que conocen más acerca de estos temas de IMSS, claramente para ustedes lo pueden identificar, no es lo mismo. Entonces, por ende, nosotros cumplimos cabalmente con esa parte y los clasificamos de acuerdo a su riesgo de trabajo. Gracias, Leonardo. Armando, aquí otra pregunta. ¿Qué diferenciador tiene Human Quality en el mercado sin que el precio, perdón, sea tomado en cuenta? Buena pregunta, Armando. Hola, ¿cómo estás? Bueno, no quiero sonar porque seguramente van a decir, bueno, Nancy va a hablar maravillas de Human Quality porque está aquí. No, yo voy a tratar de ser lo más honesta porque he trabajado en otras empresas, por ahí ya vieron algunas de ellas muy conocidas y grandes internacionales. El diferenciador principal de Human Quality es hacer un traje a la medida. Y eso para mí fue fantástico cuando llegué acá, porque de repente las empresas internacionales tienden a ser un poco más elefantes en sus movimientos, más lentos. Y acá podemos ser muy gacelas, es decir, nos hemos adaptado, tratamos de adaptarnos a los clientes, a sus necesidades y no pensando solamente en nuestro beneficio o si nos va a costar trabajo o no. A veces, de verdad, y se los puedo decir, los clientes llegan con unas necesidades parecerían imposibles y nosotros acá en Human hacemos lo imposible por adaptarnos. Obviamente hay cosas que seguramente no, obviamente cabalmente con la ley, ¿no? Siguiendo la ley que hemos mencionado, pero yo te diría, uno de ellos, Armando, es eso, hacemos trajes a la medida. Dos, nos gusta mucho el contacto humano, yo creo que de ahí viene el nombre, Human Quality. Yo en lo personal me encanta estar cerca de los clientes, escucharlos y a veces eso pues no lo puedes hacer en otras compañías o no tienes la suerte de llegar a los directivos, de platicar con ellos. Nuestro mismo director general es muy abierto, le encanta también visitar a los clientes, ser cercano. Y eso también es un diferenciador porque de repente, y nos ha pasado con algunos clientes que nos dicen, híjole, sí estaba con esta empresa, me gustaba, pero ¿qué crees? O sea, jamás en la vida había un director aquí, es más un gerente, son estructuras muy robustas, nosotros somos más gacelas, me encanta esa palabra decirla porque eso nos hace hacer trajes a la medida, ser cercanos con nuestros clientes y la innovación. La innovación es otro valor o diferenciador que tenemos. Precisamente, por ejemplo, en la parte de home office, ¿no? Hay sistemas que sí son externos, pero también tenemos sistemas desarrollados in-house y eso nos ayuda mucho también
a predecir las necesidades de los clientes del mercado y además adaptarnos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un portal específico en donde nuestros clientes ingresan y pueden ver los pagos del Seguro Social. Pueden ver las contribuciones o los pagos del SAT, de impuestos, y solamente los de ellos. O sea, si es cliente nuestro y tiene sus colaboradores, 10 colaboradores tienen esa información y no se tienen que esperar a que se los mande un ejecutivo, ¿no? Entonces, principalmente Armando, esos 3 diferenciadores son los que yo identifico. Leonardo, nuevamente, gracias. Última duda. ¿Por qué hay empresas que no quieren tomar la administración del personal, pero sí el reclutamiento puro? Ok, Leonardo, me imagino que te refieres a empresas de subcontratación o a las empresas directas, pero bueno, voy a tratar de contestarte pensando en que sea una empresa de subcontratación. Si es una empresa de subcontratación que no te está aceptando administrar tu personal, probablemente es porque no tiene el capability o la capacidad para hacerlo o no vende ese servicio, ¿no? Y por ende te está ofreciendo el reclutamiento puro. Ahora, si la pregunta es más dirigida hacia por qué empresas directas no quieren administrar el personal y se hace el reclutamiento puro, pues más que nada es por lo que les comentaba, porque ellos quieren dedicarse a su core business y entonces buscan empresas expertas que les hagan esa administración de personal y tal vez ellos sí siguen con el reclutamiento. He conocido empresas grandes del sector de aeroespacial, por ejemplo, hace poco estuve en una de ellas y ellos tienen un centro muy fuerte de reclutamiento porque conocen, imagínense, en aeroespacial los perfiles, de repente puedes encontrarte un astronauta, no sé, no los conozco, pero es un decir, son muy específicos. Entonces ellos hicieron su centro de reclutamiento en Querétaro, ahí junto al aeropuerto, muy fuerte. Ellos hacen ese reclutamiento y buscaron una empresa tercera para que les haga la gestión de personal. Y eso está bien, porque al final lo que están haciendo es, ¿sabes qué? Yo no soy experto en gestionar la administración de la nómina, busco un experto y yo sí soy experto en mis perfiles, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta en el tema de empresas directas y en las que subcontratan, pues porque seguramente no tienen el capability para poder darte ese servicio de administración o simplemente no lo ofrecen dentro del portafolio porque hay empresas que sí, que son muy buenas en la parte de reclutar, pero no tienen el servicio de administrar. Déjenme ver. Por aquí tengo otra pregunta, que es un patrón solidario, por ahí me preguntan. Ya lo mencioné, bueno, el patrón solidario significa que la empresa contratante del servicio de subcontratación de otra empresa, por ejemplo, la empresa A contrata los servicios de Human Quality, la empresa A es patrón solidario de la empresa Human Quality. Ambos. Digamos que es una tercerización por eso. Porque está la empresa contratante, está Human Quality o la empresa que subcontratas, los dos, y tienen al colaborador, los dos son solidarios, son responsables de que las cuotas obrero-patronales, de que los impuestos, de que los colaboradores estén bajo condiciones de seguridad e higiene correctas, porque también no lo hemos mencionado, pero también eso es importante. A eso se refiere con patrón solidario. Y bueno, aquí yo tengo otra pregunta que me dicen, cómo me recomiendas elegir una empresa de subcontratación correctamente? ¿Cómo me recomiendas? Yo lo que les diría es, si van a contratar una empresa, primero analicen. La verdad es que dense un tiempo en Internet, es muy fácil. Primero analicen tanto el artículo 15A hasta el D de la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social, la reforma emitida en el 2009. Léanla, es muy breve, no es nada técnica, para que entiendan las reglas que se pusieron en ambos rubros. Ya que las entiendan, analicen bien por qué están buscando una empresa de subcontratación,
qué es lo que quieren, qué es lo que les interesa que esa empresa haga. Ya que tengan bien definido eso, esa sería mi recomendación, empiecen a buscar. ¿Y cómo seleccionar esas empresas? Por ahí ya les dije algunos tips con los mitos. Busquen que estén afiliadas a asociaciones, busquen que tengan certificaciones, hay certificaciones de ISO 9000, por ejemplo, que les compartan las auditorías que les han hecho, ¿no? De repente, por ejemplo, Pricewaterhouse o PwC hace auditorías para pertenecer a asociaciones, entonces ese es otro rubro muy importante. Y el último, también, y no menos importante, es verifiquen la solvencia económica de esa empresa, ¿no? Y es válido porque se puede hacer y se hace, pedir hasta estados financieros a la compañía para poder ver qué tanto y qué capability tiene para responder ante eso. Déjenme ver si hay más preguntas. De cualquier manera, pues dejamos abierto a que nos contacten. Espero que haya sido muy enriquecedora esta conversación, esta charla, y que les ayude, ¿no? Pues en su rol que tengan y que desempeñen, y sobre todo que aprendamos la lección de que muchas veces el elegir o el tomar una decisión importante planeando e investigando nos puede evitar muchos dolores de cabeza posteriormente. Muy bien, pues yo les agradezco mucho. Ay, por aquí, perdón, tengo aquí más dudas, perdónenme. Me preguntan, ¿cómo se facturan los servicios del outsourcing? ¿Cómo se facturan los servicios de outsourcing? Ok, los servicios de outsourcing se facturan como es la administración de personal. No quiero verme muy técnica porque no es un taller o un webinar de la parte fiscal. Lo que les puedo decir es que lo que se factura a los clientes es el sueldo que percibe el colaborador, la carga patronal, que la carga patronal se refiere a los impuestos que se devenga ese sueldo ante el Seguro Social y las cotizaciones. Y posteriormente, nosotros les cargamos un fee de servicio, un porcentaje de fee de servicio, que obviamente eso es nuestro negocio por la administración, es nuestra ganancia para tener esta infraestructura, etcétera. Y eso es lo que le facturamos al cliente. Nosotros, cuando cotizamos, somos muy transparentes y esos rubros los abrimos perfectamente para que ellos tengan visibilidad de qué es lo que están pagando. Entonces, eso es lo que facturamos al cliente. Hay por ahí otra ley que no mencioné aquí porque, repito, no es técnico esta sesión, pero está la parte de la retención del IVA. Recomiendo que por ahí también le den un vistazo porque eso apenas entró en vigor el año pasado, en el cual hay una retención del Seguro Social del IVA, del IVA que impactan las facturas. Pero repito, no quiero desviarme mucho a la parte técnica, pero así es como facturamos. Y me decía aquí la factura por un monto general por el costo del servicio más IVA. Bueno, ya expliqué, ¿no? Que es sueldo más carga patronal, el fee de servicio, obviamente el IVA, y bueno, con la parte técnica que sí les recomiendo que den un vistazo por ahí de la retención del IVA. Muy bien, creo que por aquí ya me están preguntando más y eso me encanta. Claudia me decía, ¿también tienen servicios para pymes o cuál es el tamaño de empresa que ustedes atienden? Ah, sí, la verdad es que tenemos servicio, les mencionaba, tenemos empresas de varios tamaños, desde startups hasta pymes grandes, no necesariamente las grandes son parte del portafolio de clientes, entonces la verdad es que es más revisar la necesidad que tienen, ¿no? Yo lo que he visto mucho, por eso les decía hace rato, antes de tomar una decisión y de elegir a una empresa, tienen que ver hacia adentro de sus organizaciones para detectar realmente qué es lo que están buscando, porque a veces llegan y nos dicen, es que quiero, pues la verdad es que ya me quiero quitar de problemas y llévate a los empleados y pues ahí tú casi hazte bolas. Y yo les diría, no, no, las empresas de subcontratación no somos empresas que resolvemos el problema que otros se quieren quitar. No, yo creo que, y es ahí donde a veces se ha estigmatizado mucho el concepto y más aquí en México, ¿no?
Por aquí tengo ya más preguntas. ¿Es ilegal contratar outsourcing? ¿Qué consejo le darías a una empresa para optar por el outsourcing? Eh, no, el outsourcing, y digo, la palabra outsourcing, la verdad es que es muy controversial porque si ustedes buscan en internet, la palabra outsourcing en realidad no es subcontratación, pero bueno, vamos a ocupar ese término porque en México así se conoce. En este caso es legal, sí es legal, pero como les decía, sí solo sí cumpla con estos requisitos. Que la empresa que lo va a hacer o la empresa que ustedes van a contratar, ustedes se aseguren que tenga la solvencia, se aseguren que realiza las aportaciones de seguro social correctamente. Y eso a lo mejor puede sonar muy difícil, pero hoy en día es sencillo hacerlo, ¿no? Y sobre todo por eso yo les hablaba mucho también de referencias, de testimoniales de clientes. Yo cuando tengo la oportunidad de estar con un cliente siempre le digo, mira, ya dejémonos de hablar, mejor háblale a un cliente para que de viva voz tú te cerciores que realmente lo que te estoy comentando lo hacemos. Entonces, ¿qué consejo te daría para elegir esta empresa? Es uno, analizar, como les decía, y dos, hacerte tu lista de cosas, de requerimientos que deben de cumplir estas empresas, ¿no? Pero lo básico y fundamental es el IMSS, fiscal, solvencia. ¿Por qué hablo mucho de la solvencia? Imagínense que yo le doy la confianza a una empresa y le digo, oye, ok, te voy a contratar y tú te haces cargo de mis colaboradores de cierta línea de producción o de cierto proyecto. Y de repente un empleado te llama y te dice, no, no me pagaron, no me cayó la nómina. Yo creo que cualquier empresa sentiría un sudor frío o el decir qué pasó, ¿no? O sea, ¿por qué esta empresa no hizo, les pagó su nómina? Y yo se los doy de consejo porque sí sé que hay empresas que no tienen esa solvencia y que por ende pues sí pueden fallar en pagar a una nómina. Y la verdad es que fallar en los pagos de la nómina es en estos sectores lo peor que se puede hacer. Por eso es bien importante la solvencia también. Y es válido tú pedir estados financieros a las compañías. A nosotros nos los piden en licitaciones muy comunes. ¿Para qué? Pues para ver si realmente tenemos la solvencia económica para poder solventar nóminas de a veces millones, ¿no? Por ahí tengo otra pregunta. Me dicen que, ¿cómo saber que una empresa de tercerización cumple con la parte legal? ¿Okay? Creo que algunas cosas ya las comenté. Pedir estados financieros, siempre pedir testimoniales, hablar con clientes, ¿no? Para preguntar la experiencia que han tenido. Y por qué no, también nosotros lo hacemos. Yo les hablaba que existe un portal en donde nuestros clientes pueden consultar los pagos de seguro social y de ISR, obviamente cuidando la confidencialidad. Nosotros les compartimos algunos ejemplos de clientes, quitando, reitero, la parte de datos personales o datos de la compañía, para que ellos constaten, hemos hecho hasta demos también, para que constaten que ahí está la información y que estamos nosotros pagando cabalmente la parte de contribuciones del IMSS y del SAT. También, pues hoy en día hay empresas también que te generan investigaciones, ¿no? Y apareces, hay un buró empresarial en donde tú puedes solicitar que busquen a cierta compañía y tú puedes ver exactamente qué antecedentes tiene, ¿no? Entonces, también esa es otra parte que comúnmente se hace. Y pues una investigación también si ya queremos irnos más a profundidad de que si la empresa está cumpliendo. Si hay alguna anomalía, pues ahí seguramente va a aparecer. Por aquí me preguntan otra cosa. Entiendo que esta pandemia nos ha pegado a todos, los chiquitos, me imagino que a las empresas chiquitas, pero ¿por qué crees que ustedes son una inversión en estos tiempos tan difíciles? ¿Crees que es buen momento para las pequeñas y medianas empresas? Yo hace rato les platicaba que estuve en un podcast hace una semana justamente y les hablaba de los startups y las personas que estaban ahí, porque son miembros de la Asociación Franco-Mexicana, decían que ellos están seguros
que los que van a sacar a flote la economía, no solo en México, sino en el mundo, son las startups y las pymes. Entonces, ¿y por qué? Digo, uno, porque al final las pymes puede ser desde una tiendita hasta una empresa familiar, ¿no? Que se dedique a vender, no sé, se me ocurre, artesanías por medios digitales, etcétera. Creo que es uno de los sectores, y coincido con ellos en parte de que es uno de los sectores muy importantes. Entonces, yo lo que diría es, sí, seguramente algunos también se vieron muy impactados económicamente por esta pandemia, pero creo que es un buen momento para reflexionar y, y hacer un análisis de qué tanto a mi tiempo me está gastando como empresa o me está absorbiendo o consumiendo el gestionar, el buscar. Yo lo he visto que el tan solo buscar una posición, una vacante, un perfil, te puede llevar, si no sabes, te puede llevar semanas y muchas frustraciones y no encuentras al candidato perfecto o crees que lo encontraste y de repente llega y ya no le gustó y se va. Y ahí estás gastando esa parte, ese costo que no lo alcanzan a ver las empresas o no lo miden, como alguien decía, si se midiera el tiempo, ¿no? El costo del tiempo de las personas, todos nos haríamos millonarios. Entonces, aquí mi recomendación en esta pregunta es, yo creo que es excelente momento para definir como empresa qué cosas o qué actividades a mí me están generando un gasto importante por los tiempos. Si no estoy cubriendo las posiciones, por ejemplo, pues obviamente mi producción se va a ver mermada. Entonces, ahí es donde tenemos que decidir, ¿y por qué no le doy mejor a un experto la oportunidad, ¿no? De que me haga esa búsqueda? Estoy perdiendo a lo mejor dinero si el que está conmigo en la nómina se equivocó y no generó bien el pago o no pagó bien los impuestos. ¿Por qué pasa? ¿No? Porque al ser empresas pequeñas a veces pues tienen ahí a lo mejor a un familiar que hace esa gestión. Y qué mejor que hacer ese análisis y seguramente se van a dar cuenta al sumar todos esos gastos que al cotizarlo con una empresa tercera les va a salir mucho más bajo el costo que ahorita están pagando por desgastarse, por no encontrar el talento, por estar más preocupados en que si contrato a esta persona, más que porque si están vendiendo sus productos o servicios. Entonces, creo que mi respuesta sería, y no porque estoy en esto, que es un excelente momento para, con la pandemia hay muchas cosas, reflexionar, así como muchos van a decidir no regresar a oficinas porque ya vieron que el hecho de que trabajemos en casa está reduciendo muchísimos costos. Pues es lo mismo, seguramente hacer ese análisis y es momento para poder tomar esa decisión hacia el 2021. Ay, bueno, yo no quiero seguirles quitando más tiempo, pero está muy bueno aquí la plática. Hay otras dos preguntas. Me voy a dar la oportunidad de leerlos y que están aquí acompañándonos. Las empresas que ofrecen subcontratación de personal con el salario mínimo profesional pueden ser acreedores a una revisión por cualquier autoridad, SAT, IMSS, Secretaría del Trabajo. Ok, súper buena es tu pregunta. Sí, y por eso es que yo les decía, de verdad, y les voy a insistir, y yo alguna vez me lo insistieron y no lo creía hasta que lo viví. Lean por favor las leyes, esas que les dije, no es necesario que se lean toda la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque ahí dice un rubro importantísimo, dice que las empresas que no cumplan los rubros que menciona el artículo 15A, B, y C y D, y está el 1000 también, el 1000A y el 1000B, eso si no se cumplen más la ley del Seguro Social, y más aquí sobre todo que me estás hablando de salarios mínimos, sí pueden tener una sanción. Lo que hemos visto, porque de repente pues somos mexicanos y me incluyo, como que somos muy dados, bueno, pues es que la ley dice que me va a multar y que me va a hacer y nunca hace nada. Yo lo he visto con mis propios ojos y más últimamente en el cual de repente pueden llegar a las compañías a revisar
y créanme, se van hasta históricos, ¿no? Y concilian y nos piden a nosotros también, si estamos incluidos dentro de ese ecosistema, a ver, Human Quality, voy a cotejar. Recuerden que en la ley del Seguro Social, no lo quiero hacer técnico, pero de repente me tengo que irme a lo técnico, pero existe, en la ley del Seguro Social existe un documento que se llama PS1, que quien se meta ahí a la página del IMSS y busca la ley del 2009, lo van a ver. El PS1 es un documento que pide el Seguro Social y se lo pide a la empresa contratante de los servicios de subcontratación y a la empresa de subcontratación. Es decir, lo que hace el IMSS es, a ver, empresa A, dame todo el listado de todos los colaboradores que tienes, tú activos en tal periodo, y Human Quality o empresa subcontratante, dámelo también al mismo tiempo. ¿Y saben qué hacen? Lo cotejan y si ven y detectan desviaciones, pues hacen las observaciones correspondientes. Y hay un colega que me decía, yo sí le tengo miedísimo al seguro social porque los de seguro social sí cobran multas y a veces hasta hacia atrás, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es sí, ¿no? Y sobre todo ahora yo les diría, con todos estos cambios y políticos, etcétera, sí es importante que se alineen y no para tomar pánico, no, 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 simplemente para, si yo sé que estoy haciendo algo, ¿no? O que mi compañía está haciendo algo que no está acorde a estas leyes, pues sí alertar, ¿no? Si yo no soy la que puedo tomar las decisiones, a los dueños, a los directivos, de los riesgos que conlleva eso, porque a veces los directivos están inmersos en la estrategia, en vender, en hacer sinergias y pierden esa visibilidad. Y nosotros como parte de las compañías de recursos humanos, o no necesariamente tengo que estar en recursos humanos o finanzas, legal, como para sentarme con esos directivos, dueños y decir, estamos haciendo esto, señores, estamos haciendo esto, estos son los riesgos. Y yo siempre he dicho, sobre advertencia no hay engaño, no nos confiemos de siempre decir, es que no, el gobierno no va a hacer nada, ¿no? Yo creo que hay que estar alertas. Y por otro lado, también hay que pensar en los colaboradores. Yo les preguntaría aquí, ¿por qué creen que están más allá de la recaudación de impuestos? El tema de la regulación de la subcontratación está más hacia el colaborador, hacia yo empleada eh, que trabajo, que colaboro en una empresa. El hecho de que yo no tenga un sueldo, ¿no? Como por ahí nos decían, estoy dada de alto, cotizando el mínimo. Al final están atentando contra mi integridad profesional. ¿Por qué? Porque imagínense, si yo, que soy mujer, me embarazo, ¿no? Y te estoy cotizando al mínimo, a lo mejor no tengo ni 3 meses. Por un lado va a ser un tema si me incapacito por maternidad y por otro lado, imagínense las pensiones, si ya en sí, ¿no? Tenemos otro problema en las pensiones, sistema de pensiones en México, pues yo sé que a la gente joven, ¿no? Que les decimos millennial, generación X, a lo mejor ni les interesa, como antes a nuestros padres, durar 10, 15 años en una compañía, porque pues no pensaban en jubilarse, pero yo les diría, es preocupante que por un lado no tengamos conciencia, los jóvenes no tengan conciencia de que tienen que buscar o pensar qué va a pasar a sus 50, 60 años y que hagan un ahorro. Y por el otro lado, puede ser que tengamos empresas que no me están ayudando a cotizar correctamente y por ende, pues tampoco, o sea, tampoco ni voy a cumplir mis cotizaciones. Si quiero comprar una casa, tampoco las voy a cumplir porque en Infonavit también te piden ciertas semanas cotizadas con ciertos, obviamente, pues sueldos, etcétera. Entonces, yo ahí diría o respondería que pues que tengamos cuidado con eso. Por aquí, bueno, ya contestaré más preguntitas. La subcontratación para el caso de administración de capital es ilegal. Es ilegal para aplicar el servicio para todos los empleados de la empresa y no solo un área determinada. Ok, a ver si entendí la pregunta. Ok, me imagino que tal vez aquí ya seas a dónde va tu pregunta. Que si es legal que yo tenga solamente un área subcontratada y otras no. Sí, sí es legal porque hay ciertas actividades. De hecho,
perdón que lo regrese a que leamos los artículos, hay un punto ahí en donde te dice que la subcontratación de preferencia debe ser para puestos o perfiles distintos a los que tú tienes, ¿no? Contratados directamente, a eso se refiere. Entonces, yo te diría, no, al contrario, tú puedes tener un mix, hacerlo, ¿sabes qué? Esta área, por su naturaleza, por proyectos, la necesito subcontratar, se puede hacer, no es ilegal, puedes tener ciertas áreas subcontratadas y otras no. Y la otra pregunta es, ¿un área determinada? Sí, también un área determinada. Yo les decía que las empresas subcontratan, es muy común que toda la parte de tecnología de información, helpdesk y todo eso, los subcontraten precisamente, uno, porque ellos no tienen el expertise a veces de encontrar esas personas, y dos, esas personas de repente trabajan solo por proyecto. Lo necesito para que desarrolle tal proyecto en mi compañía y solamente va a ser el tiempo que dure, ¿no? Entonces, también utilizan esos servicios. ¿De qué manera HQ da garantías a los clientes de que pueden pagar la nómina de mi empresa o que puede responder en temas de algún incidente? ¿De qué manera HQ da garantías? Pues bueno, primero la primera garantía es toda la información que compartimos con los clientes, que ya mencioné. Dos, y que no lo he dicho, siempre, siempre, siempre hay que celebrar un contrato mercantil con esas empresas. Es decir, si yo contrato una empresa de subcontratación, pues celebrar un contrato mercantil para que ahí en ese contrato se determine y se acoten los alcances, tanto legales como laborales, de la relación de esas dos empresas. Entonces, esto también es importante que ustedes firmen, celebren ese contrato, que se fijen en todas las letras chiquitas y que también pidan si hay algo que se tenga que colocar ahí, porque pues manejamos contratos que ya están hechos y predeterminados, pero de repente hay cláusulas que se pueden modificar o agregar para que ustedes se sientan más seguros de que la empresa va a cumplir, ¿no? Cabalmente con eso. Y desean de algún incidente, me imagino que se refieren a un accidente laboral. ¿Qué sucede? Y como les decía, uno, pues están registrados de acuerdo a su clase de riesgo. Nosotros tenemos que responder bajo esas circunstancias, es decir, si esa persona está en clase de riesgo 5 y se accidenta, uno, pues nosotros tenemos que encargarnos de todo ese proceso en cuanto a darle el acompañamiento al colaborador, a su familia, muchas veces también, ¿no? Porque nos ha tocado también personas que fallecen, entonces darles ese acompañamiento, ¿no? Siempre, y además pues encargarnos de toda la parte que conlleve gestión, ¿no? Y por supuesto pues muchas veces esa gestión implica dinero, muchas cosas, entonces ahí nosotros o las empresas pues deben por eso clasificarlos en la clase de seguro social que les corresponde para que no tengan temas y obviamente tampoco la empresa que los contrató, ¿no? Ya casi vamos a cumplir una hora. Respondo dos preguntas más y ya nos vamos. Yo sé que están muy, muy interesados en el tema. Por aquí me dicen que si también nosotros desarrollamos diagnóstico de necesidades de capacitación y trámites de entrega de documentos ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Buena pregunta. Sí, nosotros por ahí, además de tener, no lo dije porque no es una sesión de ventas, ¿no? Y mi intención no es vender, sino al contrario, asesorarlos. Sí, dentro de nuestro portafolio de servicios, no solamente tenemos subcontratación, tenemos también, ya les mencioné, la parte de administración home office y también tenemos servicios adicionales para la persona que me pregunta esto. En servicios adicionales damos los temas de consultoría, ¿no? Aquí también el desarrollo de DNC o diagnóstico de capacitación. Acompañamos a nuestros clientes a través de otras empresas, tenemos ese servicio también. Y la parte de trámites de entrega de documentos ante la Secretaría, sí tenemos esa parte también. ¿Por qué? Porque recuerden que los colaboradores, aunque están con nuestros clientes, pero pues nosotros somos uno de sus patrones. Y digo uno porque acuérdense que ya hablamos de patrones solidarios, ¿eh? O sea, no significa que seamos solos nosotros.
y de repente los van a cursos y quieren registrar. Aquí es todo otra vez, volvemos a las partes técnicas, pero aquí lo único que hay que hacer es, nosotros pues tenemos nuestro registro ante la Secretaría del Trabajo de capacitación, que es ese es el DSN2, en el cual registramos que nuestros colaboradores, incluyendo nuestro propio staff, pues reciben cierta capacitación. Entonces, con ese registro que tenemos, nosotros podemos emitir los trámites y el DS3, que le llaman, a los colaboradores que ampara que están recibiendo ciertas horas de capacitación. Entonces, sí, también lo podemos hacer. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo me despido. Les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo esta tarde, que se hayan dado esa oportunidad. Eh, Entren a nuestra página si tienen más dudas. Por ahí van a recibir alguna sorpresita que les vamos a dar a todos los que se conectaron. Espero que les guste y que al final la puedan utilizar. Y pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo y espero verlos por ahí muy pronto. Un pequeño Hasta luego. recordatorio por ahí nada más, Nancy. Les recordamos, les comentamos a todos que estarán recibiendo una encuesta después de este evento con preguntas sobre qué les pareció el contenido, cómo nos gustaría saber, ahí vienen algunas opciones de qué tema les gustaría para un próximo webinar. Muchísimas gracias, Mafer. Que estén muy bien, cuídense mucho. Bonita tarde.